Este ciertamente no es un tema que me gusta tratar cuando estamos en este tiempo litúrgico tan hermoso como es el de la Navidad, pero si la misma Santa Madre Iglesia inserta fiestas de martirios en esta época de Navidad, es porque el amor y la alegría no tienen por qué estar reñidos con la preocupación y con el sentido de peligro, ¿no? Y con la necesidad de rezar. Y particularmente les quiero pedir, hermanos, que recemos por la unidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque, como todos saben, cada vez existen más críticos del Papa Francisco, partidarios, enemigos, pero antiguamente, digamos, y antiguamente digo hace 20 años, no hablo de hace muchísimo tiempo, la Iglesia tenía, digamos, lo que se podía llamar un lado progresista, y tenía por otro lado un lado ortodoxo, o sea, fiel a la doctrina de la Iglesia, y en cada uno de estos lados uno podía encontrar pues personas que ya se sacaban los pies del plato, como se dice, ¿no? Entonces habían loquitos partidarios de la guerrilla en el lado digamos, de los progresistas o de los más liberales, y aquellos que ya abandonaban la ortodoxia para militar estrictamente en la derecha, digamos, ultraconservadora política y formar parte ya sea del cisma lefebrista o incluso de los sedevacantistas, ¿no? Este grupo de personas extremadamente extrañas que dicen que la sede de Pedro está vacante, ¿no? E incluso entre los sedevacantistas, que son 4 gatos, bueno, uno de esos gatos dice que la sede está vacante desde tal papa, el otro gato dice que desde tal otro papa, y hasta ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Pero había por lo menos estas 2 líneas relativamente claras. Hoy en día es una lucha de, digamos, todos contra todos, ¿no? Se ha polarizado tanto la división dentro de la Iglesia que ya no es, digamos, un lado contra el otro, ya no es la tradicional idea de que, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, ahora está todo, digamos, pulverizado, ¿no? Pero esto es común o popular, si ustedes quieren, y nosotros no lo hemos podido ver en anteriores pontificados, porque este pontificado es uno que ha coincidido profundamente con las redes sociales, y en consecuencia cada quien tiene su propia opinión, cada quien puede tener una opinión duramente expresada, agresivamente, con falta de caridad, insultante, muchas veces en el anonimato. Y los insultos en el anonimato no son los más preocupantes, son las críticas de personas, a veces sacerdotes, a veces obispos, que justamente porque sus ideas son importantes y son influyentes, se vuelven personalidades que van más allá de su propio episcopado, ¿no? Pienso en un ejemplo no muy bueno, como es el del obispo Strickland, a quien, como yo he dicho, conozco personalmente, admiro mucho por su espiritualidad y por su sinceridad, ¿no? Todos aquellos que dicen que es un tipo perverso, ambicioso de poder, que quiere ser esto y lo otro, no lo conocen, juzgan su alma y van a tener que pagar el precio de juzgar el interior. Pero lo he dicho en otras ocasiones, es tangible, visiblemente imprudente en algunas cosas que ha dicho sobre el Santo Padre. Pero tenemos otros como Monseñor Munilla, por ejemplo, en España, que es obispo de Orihuela, Alicante, dedicado a su propia diócesis, pero por el celo pastoral, la moderación y muchas veces el ingenio de los memes que utiliza en sus redes sociales, es muy popular y muy seguido por fieles de otras partes que simplemente hablan español, que no son de Orihuela, Alicante, de su diócesis, porque enseña con claridad. Entonces, la razón por la cual hago esta invitación a que por favor recemos por la unidad en la Iglesia es porque
algo un poco más grave que esta pelea y de distintas opiniones, de críticas o contracríticas al Papa, ha acontecido a partir del documento que en este momento, digamos, se ha comido el mundo informativo, que es Fiducia Supplicans, ¿no? Ese documento publicado con la aprobación del Papa Francisco por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Fernández, y que habla de aquellas circunstancias en las que se puede presentar, en las que se puede dar las bendiciones a las personas y no a las situaciones. Es decir, nadie está bendiciendo una pareja homosexual en cuanto que su unión es parecida o equivalente al matrimonio. Son simplemente dos personas que están pidiendo la bendición. Y en este documento, como ya lo comenté en el anterior punto de vista, búsquenlo porque fue muy reciente, poco antes de Navidad, hablé de lo que dice el documento y hablé de las confusiones que se han creado en el documento. Y el mismo día que yo estaba publicando mi preocupación por las confusiones que había generado el documento, el padre James Martin, este promotor que quiere el cambio de la doctrina de la Iglesia respecto a las personas con atracción al mismo sexo, salió en la primera plana del New York Times bendiciendo a una pareja del mismo sexo, en el acto, digamos, de bendición, diciendo que esto él antes no lo hubiera podido hacer y que ahora, gracias a Fiducia Supplicans, al documento, ahora sí lo puede hacer. Y el documento Fiducia Supplicans, como lo he explicado, dice que no hay que confundir la bendición de una pareja en un contexto que se puede parecer al matrimonio, incluso en la forma de vestir, sino que tiene que ser algo espontáneo y tiene que ser además entendido como un acto de bendición pastoral, como cuando alguien, un sacerdote, un obispo, un cardenal o a veces el mismo papa ofrece una bendición masiva desde un santuario, desde un punto de peregrinación, desde el final de una jornada mundial de la juventud, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene un carácter pastoral que no tiene una forma litúrgica, ¿no? Y entonces, en esta primera plana, en esta fotografía en primera plana, el padre James Martin dice: aquí no he utilizado ninguna forma litúrgica, la bendición ha sido una bendición casual, ellos no están vestidos de una manera particular, claro, están vestidos con ropa normal, están tomados de la mano, pero aquí el problema está en que cuando tú llamas a un periodista del New York Times, o el periodista del New York Times te dice: queremos hacer un reportaje y ponerte en primera plana, eso no está siendo ya una celebración, no está rompiendo eso con el pedido específico de Fiducia Supplicans y en consecuencia convirtiendo la bendición en una forma de aprobación de la conducta. Entonces, lo menos que podemos decir es que el padre James Martin está utilizando una gran astucia, ¿no? Yo no quiero juzgar su alma. Yo creo que él, muy probablemente pensando en el sentido de urgencia que él tiene de que la comunidad católica sea más acogedora de la comunidad LGBT, él tiene que seguir haciendo estos gestos dramáticos de escribirle al Papa, recibir una carta de respuesta del Papa, publicarla en sus redes sociales, enviarla a los periódicos y en este caso hacer una bendición que podía ser que tiene que ser espontánea, como dice el documento, como parte de un gesto de religiosidad popular, resulta que está en la primera plana del New York Times. Entonces, para que esté en la primera plana del New York Times, esta pareja de homosexuales tienen que haber sido llamados, pueden venir por acá. En consecuencia, cualquiera que hayan sido los planes que tenían para ese día, los han cambiado para ir a la rectoría de la parroquia donde está el padre
el James Martin y esperar un fotógrafo del New York Times. Ahora, cuando alguien ha visto cómo trabaja un fotógrafo profesional de alto costo, como son los fotógrafos del New York Times, ¿ustedes creen que ellos toman fotografía una sola vez? No, no la toman una sola vez. Toman 20, 30 veces desde distintos ángulos. Entonces, ¿ustedes creen que esa bendición con esta pareja homosexual tomada de la mano, estos dos varones, fue realmente espontánea cuando tuvo que prepararse, cuando se llamó por teléfono, cuando se organizó, cuando esperaron a que llegara el fotógrafo, cuando se tuvo que repetir varias veces para que la fotografía se realizara? ¿Ustedes de verdad creen que eso cumple con las características de espontaneidad que pide el documento? No. Y justamente, ¿qué significa esto? Que por más que el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe haya querido clarificar que no se trata de una bendición, de una forma de vida, es imposible impedir el escándalo, porque eso es lo que ha hecho el padre James Martin. Ha sido escandaloso. Y esto ha traído como consecuencia la reacción de numerosos obispos, cardenales y conferencias episcopales que están confundidos. Miren, hermanos, yo estoy en un nuevo trabajo de una nueva iniciativa de agencia de noticias, ¿no? Es todavía muy temprano para que yo explicite de qué cosa se trata. En su momento se anunciará públicamente, pero yo ya estoy trabajando con un equipo de periodistas excelentes, muy jóvenes, muy guerreros, amantes de la iglesia, y les puedo decir que la lista de noticias que tuvimos que cubrir el viernes pasado, ¿no? O sea, justo antes del fin de semana de Navidad, incluía el cardenal Napier, o sea, el famoso y de gran autoridad moral que es el cardenal sudafricano. Él mismo dice: Fiducia Supplicans carece de las palabras de Jesucristo con las que comenzó su predicación. Conviértanse y crean en el Evangelio. El obispo de Erie, Pensilvania, dice que los sacerdotes por favor esperen hasta que entienda mejor cómo se van a poder aplicar estas bendiciones para que no se confundan. Un obispo que no está criticando el documento, pero dice: por más que me digan que está claro, no está claro, porque puede pasar cualquier cosa, especialmente después del ejemplo terrible, ¿no? El arzobispo de Denver dice: insisto en que se haga todo lo posible para que se evite, en un comunicado a los sacerdotes, se evite cualquier forma de escándalo, porque es posible el escándalo. El obispo Barron, obispo de Winona, que es, como saben ustedes, es un obispo muy popular porque tiene grandes diálogos con personalidades que no son del mundo católico desde una perspectiva evangelizadora. A pesar de que el episcopado norteamericano ya había publicado un documento diciendo que queden claro que esto no significa reafirmar, el nuncio en Estados Unidos le tuvo que pedir a él, porque es el obispo de más perfil, que emita un nuevo comunicado, no como encargado de doctrina del episcopado norteamericano, porque él no es el encargado de doctrina, sino que como encargado de juventud y de familia. ¿Cómo se relaciona juventud y familia con la Fiducia Supplicans? No, le están pidiendo al obispo más popular de Estados Unidos que por favor salga adelante de este problema, ¿no? Entonces, la lista de obispos que están diciendo, la conferencia episcopal de Malawi, que ha dicho que mejor es abstenerse de hacerlo. Los obispos
de la diócesis de Astana en Kazajstán, diciendo mejor nos abstenemos, que no se haga, porque presta a confusión. Los obispos, africanos, ¿no? O sea, lo que se conoce como el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, SECAM, ha dicho las posibilidades de escándalos son tantas que por favor le pedimos a cada episcopado africano que nos envíe sus opiniones. O sea, lo que debió ser una aclaración se ha convertido en un proceso de confusión y de esfuerzo de aclaración. Y este grado de confusión y este número de críticas, hermanos, yo no lo he visto antes en la Iglesia Católica jamás. Lo más cercano que hubo a una crítica, a un motín, a un cuestionamiento, a un rechazo, fue en 1968 con la publicación de la encíclica Humane Vitae, que rechazaba el control artificial de la natalidad. Pero en ese momento, tengan ustedes en cuenta que la Iglesia estaba pasando por un momento muy crítico y las expresiones críticas fueron, por ejemplo, el episcopado canadiense publicó un documento de rechazo, digamos así, diciendo y no diciendo. La Conferencia Episcopal Holandesa, una asociación de sacerdotes de la arquidiócesis de Baltimore en Maryland, en los Estados Unidos, pero ahora hay asociaciones sacerdotales en Inglaterra, en Francia, obispos en España. Yo nunca he visto una crítica, una muestra de frustración, de confusión, sobre todo porque el documento Fiducia Supplicans, como les explicaba hace poco, dice que ya no van a haber más aclaraciones, ¿no? Y cuando se necesitan haber aclaraciones, es decir, lo primero que debería declarar el cardenal Fernández es si la fotografía intencionada, y porque no quiero juzgar el alma de Monseñor James Martin, no voy a llamar maliciosa, de prepararla, montarla, pasar horas para que saliera finalmente en el New York Times, esa forma parte de la espontaneidad. ¿Esa no es una respuesta legítima? ¿Es una pregunta legítima que requiere respuesta? Por supuesto que sí. Y miren, hermanos, aquí los loquitos de siempre, esto demuestra que Bergoglio no es el Papa, esto demuestra que ha traicionado a la fe, que esto demuestra... A todos esos loquitos los estoy descartando. Acá estoy hablando de autoridades eclesiásticas del más alto nivel. Estoy hablando de cardenales, presidentes de conferencias episcopales continentales como es la de África. Entonces, tenemos que rezar por una mayor claridad y sobre todo por la unidad de la Iglesia, porque un documento con el que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe creía que iba a aclarar y cerrar una puerta, en realidad ha abierto 800 ventanas de duda y de confusión. Que tengas un buen día.